¿Qué tan complicado es el partido de Ecuador ante México? Ecuador será visitante de un estadio azteca que estará lleno de mexicanos y la tri contará con un mínimo hinchada. Pero hay un factor que puede equilibrar la balanza: la altura. México está acostumbrado a jugar ahí, pero Ecuador también sabe lo que significa competir en estas condiciones. La diferencia está en la presión, que será toda para el rival. Son anfitriones, jugarán en casa y muchos lo dan como favorito. Y por su lado, Ecuador solo tiene que hacer su partido. En el 1 contra 1 la tri llega con nombres de estrella mundial, donde solo Moisés Caicedo vale toda la plantilla de México. Pero en el ataque sí hay una diferencia. Raúl Jiménez atraviesa su mejor momento, mientras que Einer Valencia todavía busca aparecer en este mundial. Será un partido de detalles, una batalla entre Conmebol y CONCACAF y una nueva oportunidad para que Ecuador siga haciendo historia. ¿Crees que Ecuador avanzará a los octavos de final? Déjalo en los comentarios. ¿Por qué todos eligen a Ecuador como favorito contra México? Se acerca el momento decisivo. México se enfrentará a Ecuador en los octavos de final de este mundial. Un partido de eliminación directa donde solo un equipo podrá mantener vivo su sueño. México terminó primero de su grupo con un récord perfecto, mientras que Ecuador se clasificó tras protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al vencer a Alemania por 2-1. Pero, ¿por qué tantos observadores consideran a Ecuador como favorito? Un Ecuador llega con una enorme confianza. La victoria sobre Alemania en un partido decisivo demostró que este equipo es capaz de derrotar a las grandes potencias. Este triunfo cambió la percepción de muchos aficionados y analistas. 2. Una defensa muy sólida. Durante varios partidos, Ecuador ha impresionado con su organización defensiva y disciplina táctica. Muchos creen que esta solidez podría plantear serios problemas a México. 3. México tendrá que manejar una presión inmensa. Como país anfitrión, y tras una actuación impecable en la fase de grupos, las expectativas son altísimas. En un partido de eliminación directa, el más mínimo error puede resultar muy costoso. Pero cuidado, el fútbol nunca termina hasta que termina. México se mantiene invicto en este mundial y tiene lo necesario para clasificarse. Veremos el resultado final en la cancha. ¿Quién asegurará su lugar en la siguiente ronda? México puede quedar eliminado en los 16avos de final de este mundial, porque se enfrentan a Ecuador, una de las mejores selecciones de Conmebol, pero la selección mexicana tiene que hacer un partido inteligente para ganar y avanzar de ronda. Y créeme que no será nada fácil, pero históricamente la selección mexicana es favorita, porque Ecuador pasó como tercer lugar de su grupo. Además viene de ganarle a Alemania, y aunque no han tenido el mejor de los mundiales, son uno de los rivales complicados con un entrenador que ha callado bocas como Becasese y que hace soñar a todo Ecuador en grande. A ver, de los 25 partidos que hay entre ambos, México le ha ganado a Ecuador 15 juegos y ellos han ganado únicamente 4, así que históricamente México llega como favorito. Y aunque solo tienen 2 goles en el torneo, la delantera y medio campo de Ecuador puede ser muy peligrosa, sobre todo con 3 jugadores como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Einer Valencia, porque los dos llegan invictos, pero a partir de ahora el equipo que pierda se ve eliminado. Así que el rival de México será Ecuador, una selección que se clasificó a esta Copa del Mundo como la segunda mejor de Sudamérica y quieren dar la sorpresa contra México, que ha hecho un mundial perfecto y llega como una de las 3 mejores selecciones hasta el momento. Así que México y Ecuador buscan hacer historia en el Estadio Azteca en uno de los mejores partidos de esta ronda de 16avos de final del mundial. Ahora todo México ya le tiene miedo a Ecuador para los 16avos de final. Y es que Ecuador, el equipo que le ganó a Alemania, llega más motivado que nunca. Es una selección intensa, física y llena de jóvenes que juegan sin miedo. Pero ¿saben qué? Perfecto. Porque si México de verdad quiere hacer historia en este mundial, tarde o temprano tenía que empezar a eliminar rivales como ellos. Se acabó la fase de grupos, se acabaron las cuentas, el margen de error y los partidos para tomar confianza. Ahora sí comienza el mundial de verdad. Y aunque Ecuador llega como un rival durísimo, México tampoco llega de paseo. El Tri viene con 3 victorias, portería en 0, paso perfecto y con una ilusión que hacía años no se sentía. Hoy un país entero vuelve a creer que esta generación puede romper el techo. Por eso este partido lo tiene absolutamente todo. 2 selecciones con hambre, 2 equipos que llegan en gran momento y un boleto que puede cambiar la historia de cualquiera. Así que prepárense, porque México contra Ecuador no es un partido más. Es la primera gran prueba del Tri y también la oportunidad perfecta para demostrar que esta selección sí está hecha para competir con cualquiera. Y si México gana, cuidado porque este mundial se puede poner muy serio. Se acabó la fase de grupos y el destino nos regaló uno de los cruces más esperados de todo el mundial. México contra Ecuador. No será un partido cualquiera, será una guerra futbolística, porque enfrente del Tri está la segunda mejor selección de las eliminatorias sudamericanas. La misma que sorprendió al mundo derrotando a Alemania. Ecuador. La misma que juega sin miedo, con intensidad, con carácter y con una generación que quiere hacer historia. Pero del otro lado está México, el anfitrión, la selección que sigue invicta, la que convirtió el apoyo de su gente en su mayor fortaleza, la que ha demostrado que en su casa no piensa regalar absolutamente nada. Será el orgullo de CONCACAF contra la garra de Conmebol. Será el fútbol de posesión contra la intensidad sudamericana. 90 minutos donde cualquier error puede cambiar el destino de un país entero. Porque aquí ya no existen los favoritos. Solo sobreviven los que soportan la presión. Y si Ecuador logra imponerse, muchos hablarán del aztecaso más grande en la historia de los mundiales. Pero si México hace respetar su casa, todo un continente creerá que la Copa puede quedarse en Norteamérica. La pregunta es, ¿podrá México hacer valer el apoyo de millones de aficionados? ¿O será Ecuador quien silencie el estadio y firme una de las mayores hazañas de este mundial? Ecuador no es rival, eso dicen los mexicanos. El encuentro entre México y Ecuador ha cogido un peso increíblemente fuerte, pero sobre todo fuera de cancha, al punto de que ya se ha armado una rivalidad de la que se habla que va mucho más allá de cualquier partido.
Desde que se confirmó el duelo de 16avos entre México y Ecuador que se jugará en el Estadio Ciudad de México, los mexicanos se han encargado de decir que van a superar con facilidad a la selección ecuatoriana, minimizando a la Tri por haber ingresado a estos 16avos como mejor tercero. En México se habla con un exceso de confianza, y ojo con esto, porque sí, Ecuador pasó como mejor tercero, pero le ganó a Alemania, que llegaba invicta con 9 goles a favor y la hizo ver muy mal. Si me preguntan a mí, este es un duelo que sí quería que suceda, porque en realidad ya estoy cansado que los mexicanos se crean superiores y ahora todo está en las manos de nuestros jugadores para nuevamente hacer historia y silenciar el Estadio Azteca. Ahora te pregunto, ¿crees que Ecuador logre ganarle a México? Te leo por acá. No, chicos, no me lo puedo creer. Ahora sí, muchachos, es oficial. Ecuador se va a enfrentar con México en los 16avos de final. Y yo no sé si dimensionan la locura que va a ser este partido. 30 de junio en Ciudad de México, la Tri buscará hacer historia. Conmebol contra CONCACAF, la tricolor contra el tricolor. Niño Moy, Pacho Hincapié, Galíndez, Ener, Vite, Gonzalo Plata. Contra Edson Álvarez y Raúl Jiménez. Probablemente va a ser un partido muy complicado. México tiene la altura, pero es el primer rival serio que va a enfrentar en esta Copa del Mundo. Porque Ecuador no solo es un grandísimo equipo con grandísimos nombres, sino que también tiene a favor que está acostumbrado a jugar en la altura que hay en Ciudad de México. Hay que respetar a este rival porque va a jugar con la localía, también son los locales en este mundial. Pero realmente hay que decir que Ecuador la sacó un poco barata. Porque saliendo tercero, enfrentándose a México, que es una gran selección, pero no es de las mejores, hay que agradecerlo y aprovechar la oportunidad. Para mí la selección que clasifica a los octavos de final va a ser la selección ecuatoriana. Para mí Ecuador mete una mística terrible y elimina a México en su país. Es raro visualizar un México eliminado en 16avos de local, muy raro, sinceramente. Según información de Fabricio Romano, Moisés Caicedo será el capitán de la selección ecuatoriana de fútbol, lo que queda del mundial. El video que vimos antes del partido contra Alemania confirma que Moy pinta como el nuevo líder del resto de la competición. Recordemos que los capitanes habituales han sido Ener, Galíndez y Moisés. Sin embargo, han habido bastantes rotaciones a lo largo del tiempo, con Pachito, Piero Pérez, incluso Franco también recibiendo la cinta. Un equipo con bastante liderazgo y que por petición del cuerpo técnico y los mismos jugadores se llegó a un acuerdo que la cinta rotaría como pasó en las eliminatorias. Bueno, según informa Fabricio Romano, lo que queda de esta Copa del Mundo será para Moisés Caicedo la capitanía. Y aunque parecía que Ener sería el líder todo lo que queda del mundial, con unas buenas palabras en una charla dejó saber que Moisés es ahora quien debe portar tal responsabilidad. Y como dice Spider-Man, ¿qué fue el tío Ben? ¿Mocha cuántas veces? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todo tu pueblo está contigo, Moisés. ¡Vamos! Y ahora el mundial nos regala uno de esos partidos que nadie quiere perderse. México versus Ecuador. Dos selecciones, dos caminos distintos, un mismo sueño: seguir avanzando en la Copa del Mundo. Por un lado, México tendrá la ventaja de jugar en casa, en el mítico Estadio Azteca, con miles de aficionados alentando desde las tribunas, con la presión y la emoción de representar a todo un país frente a su gente. Por el otro, Ecuador llega con la confianza por las nubes, después de protagonizar una de las grandes historias de este mundial, demostrando que en el fútbol nada está escrito hasta el pitazo final. Pero cuando comienza el partido, todo eso quedará atrás. No importarán los pronósticos. No importará quién sea favorito, no importará la historia, solo importarán 90 minutos, porque así es el Mundial. Un torneo donde los héroes aparecen cuando menos lo esperas, donde una jugada puede cambiarlo todo, y donde los sueños de millones dependen de un balón. México y Ecuador están a punto de escribir un nuevo capítulo, y el mundo entero estará mirando. Porque estos son los partidos que nos recuerdan por qué amamos el fútbol, los que nos hacen sufrir, los que nos hacen creer, los que nos hacen levantarnos del asiento. Y ahora la pregunta es para ti: ¿quién crees que va a ganar este partidazo? ¿México, con el apoyo de todo el Azteca? ¿O Ecuador, que llega dispuesto a seguir sorprendiendo al mundo? Te leo en los comentarios. Muchachos, ¿se han dado cuenta del posible camino que puede tener Ecuador si avanza todas las rondas en el mundial? Porque sí, muchachos, ayer ya se definió totalmente todos los cruces y el camino que puede tener Ecuador en el mundial. Como saben, Ecuador se enfrentará a México en 16avos de final. Pero aquí viene lo bueno: si Ecuador avanza, puede tener una posible venganza contra Inglaterra. Como si el destino lo quisiera, después de 20 años Ecuador puede tener venganza contra Inglaterra otra vez en los octavos de final. Aunque quiero dejar en claro que esto es paso a paso: primero México y después veamos, solamente es contenido. Ahora, por otra parte, si Ecuador logra avanzar contra Inglaterra, se enfrentaría en cuartos contra Brasil. O si Brasil se termina quedando, puede ser Costa de Marfil o Noruega. Ahora, si Ecuador avanza en una posible semifinal, puede ser completamente Argentina. Podríamos tener la revancha de la Copa América. Pero ahora, si Ecuador logra hacer la tremenda hazaña de superar a todos, se puede enfrentar a España o a Francia. Aquí yo les pregunto: si Ecuador lograría hacer toda esa hazaña, ¿podríamos contra esta Francia? Déjenlo en los comentarios qué opinan de este camino de Ecuador. Yo la verdad lo veo muy complicado. México tiene miedo de enfrentar a Ecuador. Amigos, es completamente oficial que la selección mexicana estará enfrentando a Ecuador en los 16avos de final
de este mundial. Así como lo estás escuchando, el próximo martes en el Estadio Azteca, la selección mexicana recibe al Ecuador y esto se puso bueno. Aunque lo quieran negar, ambas selecciones tienen miedo de enfrentarse a sí mismas. Ecuador viene de ganarle a Alemania teniendo una de las mejores defensas del mundial, una gran selección, mientras que México pasa con 9 puntos y no ha recibido gol en este mundial. Obviamente en esta cuenta yo voy a apoyar a la selección mexicana, pero sin lugar a dudas les tocó el rival más difícil. Ecuador sabemos de que no tiene una historia en la cual pueda meter miedo, pero sí unos futbolistas que en la actualidad están a un nivel muy bueno y que sin lugar a duda puede eliminar a México. No fácil, pero hay una probabilidad. Por supuesto la pregunta es: ¿qué selección ganará este partido? ¿La selección ecuatoriana de la mano de Moisés Caicedo y William Pacho? ¿O la selección mexicana de la mano de Gilberto Mora y Julián Quiñones? Los leo. Hay un 76% de que se enfrenta a México. Estos tipos no van a tener problema con el titular. Un 76%. Sí, señor. Sí, este va a ser un partido de darse. Creo que ningún jugador de la selección juega en la sierra, entonces no solo a Venezuela le va a costar, sino a nosotros también. Por un tema de logística también, ¿eh? No sé, pero por eso te digo, creo que nos va a costar a nosotros y a ellos también. Entonces simplemente toca entrenar fuerte porque ahí en la altura ahora se nos complica a todos los equipos que van, tanto a nosotros como a la selección de Ecuador y a los que sean de afuera. Y sí, ese va a ser el debate del momento. El efecto de la altura puede significar crucial para ver quién gana entre México y Ecuador. Recordemos que Ecuador jugó contra Bolivia, Argentina y Brasil en la eliminatoria en Guayaquil, y fue por lo que dijo Plata. Pero otra realidad es que DF es más bajo que Cuenca y Quito. Van a robar, muchachos, mucho cuidado. Este es el árbitro del partido entre México y Ecuador. Porque si, muchachos, faltan 2 días, ya se han designado los árbitros. Y aquí es donde Ecuador va a tener que tener mucho, pero mucho cuidado. El árbitro principal será el esloveno, Vinci, que también será el asistente primero y segundo, esloveno. El cuarto y el VAR será de Argelia. Ahí aquí viene el problema. Ya sabemos lo que pasó con Pedro Vite en el partido de Alemania. Imagínate, Alemania, ni siquiera era México. Ahora, si no cobraron falta en esa jugada, siendo el otro Alemania, que ya estaba clasificado, ahora imagínate contra México, que es el anfitrión y va a jugar en casa. Y además el partido ya empezó, porque primero no le querían vender entradas a los ecuatorianos. Y ahora empiezan desde $3.000 a $20.000. Obviamente el Azteca va a estar yendo de mexicano y por obvias razones porque tampoco le quieren vender entradas a los ecuatorianos. Por lo que esperamos que el árbitro no sea tan localista, que simplemente gane el mejor, sea Ecuador o sea México. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá robo? No quieren ecuatorianos en el Azteca. A los mexicanos les hace así. Presencia en el Azteca será totalmente nula de ecuatorianos. Es que es aquí donde Ecuador deberá sacar la casta. Para los mexicanos ni siquiera existimos. Jürgen Damm con sus teorías locas y hasta la cobra se bajó del barco. Pero yo estoy acá para darle predicciones. Para mí, muchachos, México avanza a octavos de final de la Copa del Mundo. Para Fan 10, incluso somos sus hijos. No nos quieren vender entradas. José Molestina lo confirma. Estamos a menos de 2 días del partido de Ecuador contra México y todavía la Federación Mexicana de Fútbol no libera entradas para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Parece que no quieren que hayan hinchas ecuatorianos. Evidentemente, un montón de mexicanos que han comprado entradas, pero la solicitud de Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Federación Mexicana no responde, no da órdenes y no libera entradas. Y es que estuve revisando y las entradas verdaderamente son impagables. Contra todo y contra todos. Vamos, Ecuador. Arrancar perdiendo minuto 1, gol del Leroy Sané, creo que era un golpe durísimo para un Ecuador que se pudo levantar y que mucha gente de Ecuador, y muchas veces se nos vendió que Ecuador era una selección pecho fría. Y yo creo que Ecuador hoy no le ganó a Alemania, le ganó su historia. Yo el Ecuador no solamente le ganó a Alemania o a su historia, sino le ganó a los que nos quisieron hacer creer que Ecuador no era tan buena selección, a los que pensaban que Ecuador no era una selección acorde en este mundial, y también le ganó el arbitraje, ¿eh? No hay que pasar por alto que el gol de Alemán tendría que haberse anulado, no hay que pasar por alto que a los 20 minutos le cobraron 2 faltas en ataque a Ecuador que dejaba una contra de 3 contra 1, donde no existió a Joshua Kimmich. No hay que dejar pasar por alto que hoy apenas comenzó el segundo tiempo le cobraron un penal que lo anularon de milagro, una falta fría, pero que tampoco era penal. Y aún así Ecuador se repuso, lo remontó, y bueno, toda la gente que se burlaba de Ecuador y se reía de Ecuador, la invito a analizar un poquito mejor el fútbol. Porque no solamente manda de resultados, sino también manda el juego. Y Ecuador no mereció perder ningún partido, no mereció empatar ningún partido, tuvo mucha mala suerte y esta vez la moneda cayó de su lado y le ganó una selección impresionante como es la alemana, y esperemos que Ecuador pueda seguir combatiendo porque Ecuador, después de haber superado esta fase de grupos, agárrate, no sea cosa que Ecuador sea la selección de Sudamérica que más lejos llegues en el Mundial. Bueno, no sea cosa que después de esto Ecuador se meta calladito y parejito. Por ahora tendría que jugar contra Inglaterra. En 2006. Es oficial. México se enfrentará a Ecuador. 16avos de final del Mundial. Y no será un simple partido. Será México contra su maldición. Porque el grupo fue perfecto. 9 puntos. 6 goles a favor. 0 en contra. Pero ahora empieza el verdadero juicio. La fase donde México tantas veces se quedó mirando la gloria desde la orilla. La fase donde ya no sirve prometer. Hay que conquistar. Ecuador no llega como favorito.
llega como una advertencia. Perdió, dudó, sobrevivió y después venció a Alemania. Una selección que ya tumbó a un gigante no entra al campo para pedir permiso. Entra sabiendo que puede volver a hacerlo. México tendrá su gente, su estadio, su oportunidad. Ecuador tendrá hambre, orgullo y la certeza de que la historia también sangra. Porque este partido no decidirá solamente quién avanza. Decidirá si México está listo para romper el muro que lo ha perseguido durante generaciones. Ecuador ya desafió a Alemania. Ahora México tendrá que demostrar que esta vez no será otra promesa rota. Ecuador le jugó un partido a Alemania de los mejores que he visto yo de un sudamericano, una selección tan importante del continente europeo. Y con todos los condimentos del contexto, por supuesto, Ecuador necesitaba y tenía la urgencia de ganar, y a los 2 minutos de partido ya estaba perdiendo 1-0. Una desatención defensiva que le pudo haber costado la clasificación en el gol de Sané, pero a mí lo que más me sorprendió de Ecuador es cómo se recuperó de ese golpe, porque muchos equipos hubiesen caído. Recordemos que se estaba enfrentando a Alemania, una de las selecciones más importantes del mundo, pero Ecuador tuvo la suerte de a los minutos haber encontrado a un Angulo que hoy fue la reencarnación de Neymar, un partidazo hizo. A mí me dijeron que Kendry Páez era la joyita de Ecuador, pero para mí que se equivocaron. Angulo hizo uno de los mejores partidos que he visto yo un jugador sudamericano enfrentando a Alemania. En el primer tiempo lo volvió loco a Kimmich, antes el golazo que le hizo a ni más ni menos que a Neuer, y después al reemplazo de Kimmich también lo volvió loco. Y a partir del gol Ecuador se lo empezó a comer a Alemania con corazón, con muchísima energía, con muchísima agresividad. No me gustó el arbitraje para nada. Sentí que en muchísimas oportunidades lo perjudicaron a Ecuador en las chiquititas. Pero insisto, Ecuador no dejó de empujarlo, empezó a encerrar cada vez más a Alemania. Y no me quiero olvidar de nadie el partidazo que hizo el 15 Ecuador, Pedro Guite. Un mediocampista completísimo, ya con Curazao había hecho un gran partido también, pero hoy frente a Alemania realmente se comió la mitad de la cancha. Y en los minutos finales de tanto insistir Ecuador, se encontró con el gol de Gonzalo Plata. Este es el Gonzalo Plata que tanta ilusión le había hecho Ecuador hace un par de años cuando lo vendieron a Europa. Un partidazo también hizo Plata, que de fortuna se avivó realmente y le sacó el rebote que iba a agarrar Neuer y convirtió un gol histórico para Ecuador. Y después del gol Becasé se puso en línea de 5, cerró todos los caminos que podía intentar Alemania y con el corazón en la mano le dio la clasificación a Ecuador de 16avos de final, que se clasifica como una de las mejores terceras con 4 puntos, una clasificación histórica para Ecuador que tendrá que mejorar varias cosas para la siguiente fase, pero la realidad es que ya la alegría y uno de los mejores logros que pudo haber conseguido, ya lo hizo y de manera agónica y impresionante, sobre todo por el rival que tenía enfrente. No, apuesto a Ecuador, mete semi, no te estoy jodiendo. ¿Semifinal de la Copa del Mundo Ecuador? No te estoy jodiendo, Cobrita. ¿Sería su mejor participación histórica? Y el otro día hasta soñé jugando semifinales. Uf. Y después estando ahí ya nadie sabe. Ecuador tiene una generación de chicos muy buenos, donde sabe bien lo que quieren, son intensos. ¿Qué pasaría si Ecuador vence a México en los 16avos de final? La tricolor por fin ya tiene su partido para la siguiente fase eliminatoria de este mundial y será contra México, la selección anfitriona en el Estadio Azteca, el martes 30 de junio. En el caso que Ecuador quiera pasar a la siguiente ronda del mundial, estaría impidiendo a México llegar ya al conocido y mítico quinto partido, a pesar que en este mundial se juega una ronda más eliminatoria. Además, Ecuador estaría alcanzando por segunda vez en toda su historia los octavos de final, tal y como lo hizo en el mundial del año 2006. Además, en caso de pasar octavos de final, tendríamos una revancha, ya que nos estaríamos enfrentando a la misma selección que nos eliminó en el Mundial del año 2006, que sería la selección inglesa. México y Ecuador se han enfrentado en mundiales en una sola ocasión, en el Mundial del año 2002, donde México venció por un marcador de 2-1 a la selección ecuatoriana. No fue suerte. La suerte no viste a 18 millones de personas de amarillo. A todos y a todo. Eso se llama esperanza. No llevamos banderitas por la suerte. Eso es orgullo. Me molesta que digan que fue suerte, que fue un milagro. No, los milagros son inexplicables y lo que nosotros vivimos sí tiene explicación. Nunca dejamos de creer. La suerte dice quizás, nosotros decimos sí se puede. Lo decimos todos aquí en Ecuador y también lo dice la gente que está al otro lado del mundo apoyando, en cada rincón haciéndose escuchar, demostrando que ser de un país pequeño nunca significó ser menos. La suerte no hace que grites el gol abrazando a un desconocido. Eso se llama unión. Suerte para los que no creen. Qué palabra tan pequeña para explicar algo tan grande. La suerte no funciona 2 veces. La suerte no te hace sufrir, llorar. Lo que hay detrás de todo eso es el amor, la esperanza, la fe, trabajo, sueños de ellos y de nosotros. ¿Cómo se atreven a limitarnos con la suerte? A nosotros, que nunca tuvimos el privilegio de depender de ella. La suerte es casualidad. Esto nos lo ganamos. Oye, Ecuador, después de lo que vieron contra Alemania, ¿nos echa o no nos echa?
Ah, entonces, no, pero eso tiene mayor grado de dificultad. No te entiendo. No creo que no quiero la contra, pero es que sí resulta un tanto el colmo que haces una gran fase de grupos, que terminas paso perfecto, sin goles recibidos, y a la puerta, y cuando abres la puerta te está esperando un equipo que arrancó el mundial siendo candidato al mundial, con una muy buena generación. Sí creo que esperábamos, si avanzabas de esta manera, aunque no te guste un rival más accesible, un rival un poco más a modo. Como te decía, bueno, yo respeto. A ver si noticia. Ok, ¿por qué no nos echaría Ecuador? Porque sí creo que es un equipo que sobre todo le falta pegada al frente. Falla mucho Valencia, los partidos fallan demasiado. Y este equipo mexicano, si algo lo ha caracterizado, que resulta hasta un tanto sorpresivo, es que es muy en Ecuador han matado a Becasese, a Caicedo, que está más preocupado por pintarse el cabello que otra cosa. A estos los conocemos. Y ellos nos conocen. Ellos nos conocen. Es un clásico. Sí, es un clásico de Zoom. Pedro viene haciendo un buen mundial, también lo conocemos. Por eso juega con G. A ver, si nos enfrentamos a Ecuador, yo diría que la lógica es que va a ser más difícil que Escocia, pero que la localidad pesa. 100% confirmado que México será el rival de Ecuador en 16avos, ya que como les expliqué en el video de los rivales de los mejores terceros, la proyección era que Escocia se quede fuera. Solo la presencia de Escocia como mejor tercero iba a cambiar todo. Y solo el rival de Ecuador hubiese cambiado si se daban estos 3 escenarios. Pero así, a rajatabla, los 3 escenarios. Si uno se caía, como sucedió, se mantenía México como el rival. Y uno de los resultados que se cayó fue que Ghana no goleó a Croacia. Si ganaba por esa diferencia, ahí sí había que esperar toda la jornada. Así que a prepararse porque el martes, 8 de la noche, hora de nuestro país, en el Estadio Azteca, se dará esta batalla. No hay entradas para Ecuador versus México. Atención, hinchas del Atri. Cada vez es más complicado conseguir boletos para el partido del martes en el Estadio Azteca. ¿Qué está pasando? Además de que muchas entradas ya fueron adquiridas por aficionados mexicanos, los boletos que normalmente se destinan a las federaciones participantes todavía no habrían sido liberados. Esto está dejando a cientos de ecuatorianos sin la posibilidad de alentar a la Tri en un partido clave. ¿Será que tienen miedo de que los ecuatorianos llenemos el Azteca? Sea cual sea la razón, esperamos que la organización encuentre una solución para que los hinchas de la Tri también puedan estar presentes. Vamos Ecuador, nos vemos en el Azteca. Hay veces en el que el fútbol se siente injusto y nosotros lo sabemos mejor que nadie, porque aprendimos a vivir con el casi, con el palo que no fue, con el rebote que no llegamos, con ese partido que merecíamos ganar y no lo logramos. Una y otra vez, el fútbol parecía decirnos que no estábamos hechos para eso. Y aún así, seguimos cantando el himno con el pecho inflado, seguíamos creyendo, seguíamos poniéndonos esta camiseta, como si el dolor nunca hubiera existido. Pero esa tarde, esa mágica tarde, no lloré porque clasificamos, lloré porque por una tarde el fútbol nos abrazó y nos devolvió una de esas alegrías que tanto nos debía. Porque al final, ilusionarse siempre fue un acto de amor, es volver a entregar el corazón aunque la última vez haya terminado roto. Es aceptar que el fútbol puede volver a doler y aún así elegir creer una vez más. Porque si hay que volver a sufrir por estos colores, lo vamos a hacer. Si hay que volver a dejar el corazón en la cancha, lo vamos a dejar. Porque después de una tarde como estas, ¿cómo no volver a creer? Nos vemos el martes, con el corazón en la mano y el fútbol más vivo que nunca. 0 boletos para los ecuatorianos. Liberen las entradas. Que sí, entiendo que son locales, que ya habían comprado con anticipación, pero denos un porcentaje de entradas, pues. Ya estamos perdiendo el partido que de arranque. Sé que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha hecho una gestión, ya ha consultado, ha preguntado. Y desde México, ¿cuál entrada? ¿Cuál entrada? ¿Qué entradas? ¿Qué entradas? Ni siquiera responden. Han mandado correos, comunicaciones, etcétera, etcétera. Nadie dice nada. Señores de la FIFA, no comiencen. Ustedes son los organizadores y nuestra gente también se merece estar allá. Y no digo que le vayan a dar el 60% a Ecuador, no. Pero por lo menos un 15 a 20%. Seamos justos. Y señores de la federación, sigan apretando, ajustando. No se dejen ver la cara, por el amor de Dios. Este partido ya arrancó. Ya arrancó. Ya arrancó. Y no podemos perder en ningún momento, en ningún sentido. Pilas. Liberen las entradas. Liberen las entradas, señores mexicanos. No sean audaces. ¿Y tú qué piensas? ¿Arrancó el partido o no arrancó el partido? En Ecuador culpan a México de que no les venden boletos a ellos. En redes sociales, un periodista ecuatoriano se está quejando porque no encuentran boletos para el Ecuador contra México de los 16avos de final. Según menciona, muchas entradas ya fueron compradas por mexicanos. Dijo que no se están liberando boletos para los aficionados de Ecuador. Pidió que compartieran el mensaje para presionar y que se liberen entradas. Señaló varias veces que siente que la Federación Mexicana no quiere que los ecuatorianos vayan a apoyar a su selección al estadio. Así fue duro y tajante directamente contra la Federación Mexicana, la cual no es la encargada de repartir los boletos para los aficionados ecuatorianos. En el Mundial, la FIFA maneja una categoría de entradas para los seguidores de las selecciones que participan en cada partido. Esos boletos se distribuyen por medio de cada federación, es decir, si hay entradas destinadas a la afición ecuatoriana, el manejo le corresponde a la Federación de Ecuador, no a la Federación Mexicana. Así que sí, para los ecuatorianos puede ser frustrante no encontrar entradas, es normal, siempre al local se le destina un mayor porcentaje, pero la explicación no pasa por decir que en México les está cerrando las puertas. ¿Cómo ves el caso? Esto es un mensaje claro para todos los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol. Muchachos, jueguen vivo, jueguen vivo. A mí no me asombraría, cuidado la FIFA, cuidado la terna arbitral para el partido de este día martes contra estos mexicanitos
cuidado, y vamos a tener sorpresas que se quieran ir o inclinar a favor de México, porque México es el anfitrión, porque México sí, en este caso lleva mucha gente o llena, en este caso, lo que es los estadios en el Mundial, estamos de acuerdo, pero eso no da como para que posiblemente pasen cosas extrañas. Ok, cuidado. El ecuatoriano es avispado para la pelota. Nosotros con la actitud ante Alemania, no me queda duda, con la misma actitud y con la calidad enorme que tenemos de jugadores comparado con los mexicanos, no tiene por qué complicarse nada. No para golear, pero sí para pasar de ronda, pasarlos y dejarlos en el Azteca a esta gente de México. Así que cuidado, porque no me asombraría de la FIFA y no sé si de la terna arbitral, ¿ya? Porque son anfitriones, son el dueño de casa o uno de los países organizadores. Ya, jueguen vivo, que ustedes, jugadores ecuatorianos, tienen grandes condiciones para pasar este martes a estos expertos, pero en tortas de jamón. Pilas. Muchachos, confirmadísimo el partido de Ecuador versus México en los 16avos, muchachos. La verdad que va a ser un mega partido. Ojo con lo que les voy a decir. Ecuador es un gran ejemplo de que a veces cuando no se dan las cosas, no salen las cosas, pero llegan en el momento menos esperado y se da. Y fue lo que pasó ayer. Nadie esperaba que Ecuador gane y ganó. Pero eso no quiere decir que la gente se tiene que agrandar, que los muchachos quieren decir que son los mejores del mundo. No, tranquilos, muchachos. Queremos ser los mejores del mundo. Hay que comenzar como pasó ayer, ganando a Alemania, ahora sigue México. Hay que hacer un partido muy inteligente. No hay que menospreciar a México. Ojo con eso. No diga México es peor que Ecuador. No. Simplemente hay que ir a ganar, seguir con la misma actitud que jugaron ayer. Partido inteligente y estoy segurísimo que Ecuador tendrá la victoria. Y nada más, muchachos. Sin menospreciar, con humildad y mucho sacrificio como lo hicieron ayer. Esperamos una gran victoria y sí se puede. Ya se puede, muchachos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Roberto. Muy ligero favorito del equipo mexicano por la condición de local. Este partido en cancha neutral no sabríamos por quién apostar, ¿no? Hay cierta hegemonía de los mexicanos sobre los ecuatorianos, aunque en los tiempos recientes, como ya has mencionado, se ha emparejado ese balance, ¿no? Es mayoritaria la cantidad de victorias del equipo mexicano, pero en los últimos tiempos no tanto. Un adversario que no sé si sea al que enfrenta más en los últimos tiempos, al que más ha enfrentado en partidos amistosos. Lo veo nada más ligero favorito por la condición de local, que sí pesará. La altura también les pesará a los ecuatorianos, aunque no tanto como a los checos. Dos equipos que defienden mejor que lo que atacan, pero en ese equilibrio de fuerzas sí creo que la condición de local y el fútbol que está desplegando el equipo mexicano pueden establecer la diferencia. Vamos a ver un partido, a ver si puedo definirlo correctamente desde mi punto de vista, un partido sordo. ¿Qué quiero decir con esto? En la eliminatoria Ecuador, ustedes consideran que la eliminatoria sudamericana es brava, ¿no? Ecuador recibió 5 goles en 18 partidos. Y solamente el 5% del tiempo, de todos los minutos, el 5% llegó a estar abajo en el marcador. Si estamos esperando que Ecuador abra su estructura, sobre todo tomando en cuenta que México está con su gente, el Estadio Azteca, etcétera, nos vamos a equivocar. Sí. Va a ser un ajedrez en movimiento, pero con mucha delicadeza para exponer los espacios. Y ahí creo que México va a empezar a decir, bueno, tengo que ir un poco más con la iniciativa, pero Ecuador además tiene buenas transiciones, pero Ecuador no es un equipo que vaya a arriesgar, por lo menos en el primer tiempo, Jared. No. Ahora me saltaste a mí. Perdón. No, bueno, bájale. No creo que lo vaya a arriesgar. Él sabe que al estar jugando contra México y que el obligado es México en casa con su gente, y sabe también cómo se comporta la gente, la afición mexicana en el Estadio de Ciudad de México, que le va a exigir a México. Entonces va a jugar también con esa parte, ¿no? Es decir, ellos, si las cosas no les salen bien, la gente los va a empezar a presionar. Pero tampoco nos dejamos llevar por el partido que le gana Ecuador a Alemania y va a decir, ¡ay, ya! Híjole, va a estar mucho más complicado. Yo creo que hasta el momento México ha jugado una buena primera fase
y merecidamente tiene sus 9 puntos. ¿Todavía puede mejorar bastante? Sí, creo que todavía lo puede hacer. Y yo sí pongo como favorito a México, pero no ligero. Para mí es muy favorito. Muy favorito. Sí. ¿Tú, Ricardo? No, México se defiende muy bien. Va a tener que recurrir, me parece, en esta ocasión, o a Edson Romo, o a Lira Romo Edson, o a Edson metido atrás en línea de 3. Algo va a pasar, pero va a tener que tener un medio campo mucho más defensivo. Va a perder creatividad hacia el frente, que es lo que más nos falta. No va a ser absolutamente nada fácil. Va a ser un partido complicadísimo porque defiende uno muy bien y el otro también, y ataca un poco mejor Ecuador. Me parece que tiene jugadores más desequilibrantes que México. Entonces, en esa fórmula veo ligeramente favorito Ecuador. Pero México, estando en casa, con su gente, lo que tú me menciones, equilibra un poco más. Muy parejo, yo creo que hasta tiempos extras como alargue, pero creo que pasa a México de cobrar un gol. De panzazo. Sí. Bueno, y el último partido, vamos a ver, este también está bravo, ¿eh? Bueno, mucha gente va a decir, no, nada más hay una selección. Inglaterra contra Congo, Mario Carrillo. Inglaterra bien, hoy lo vi, hoy me gustó, tiene muchas armas Inglaterra, va en ascenso, se me hace un muy buen equipo Inglaterra. Inglaterra, sí, favorito, tampoco será fácil, pero me gustaron más los ingleses en su presentación que en los siguientes partidos. Ya no me convencieron tanto en el segundo y tercer partido. Si en la primera jornada yo decía Inglaterra, Francia y tal vez Alemania, después decía Alemania y Francia y tal vez Inglaterra, ahorita te digo Francia y los demás, ahorita, ¿no? Aunque Alemania es un equipo que nunca puedas descartar, con lo que puede crecer España, Portugal, Argentina tendría que crecer mucho. Aquí sí veo favorito a Inglaterra, pero ya no lo veo yo tan campeonable como lo veía después de la primera jornada. Inglaterra también, pero efectivamente yo no lo he visto al nivel de lo que se decía al principio, meterlo dentro de los primeros 4. Creo que es un equipo con muchas debilidades, con buenos jugadores en lo individual, está sacando los partidos, pero va a ganar esta llave, por supuesto. Después se enfrentaría a México, creo, pero voy por Inglaterra. El Puma Rodríguez de Panamá hoy le hizo 3 a Inglaterra que no terminaron en gol de milagro. Jared. Sí, yo también me quedo con Inglaterra. Es cierto que ha ido ahora sí que de más a menos, pero entienden que es una buena generación y que las expectativas sobre ellos son altas y van a despertar. Bueno, vamos muy cómodos todos. Nada más Jared dijo Marruecos y yo Japón. Todo lo demás sí, más o menos atiende a la lógica, al ranking incluso de FIFA. Vamos a la siguiente. Ya para terminar. Venga, producción. Argentina-Cabo Verde. Primero me apura el Roy, luego me dice Argentina-Cabo Verde, rapidito, Argentina. Mario. Argentina. Sí, ahí no hay mucho que decir, ¿no? Claramente. Argentina todos. Sí. Venga. Australia-Egipto, Mario. Egipto. Híjole, Egipto. Sí. Egipto. Sí, voy a ir con Egipto, creo que. Sí. Suiza-Argelia, Mario. Suiza. Argelia. Roberto, Argelia. Sí, ahí sí voy con Argelia. Bueno, voy con Suiza. Voy con Suiza yo también. Yo también voy con Suiza. Por un poco, pero voy con Suiza. Apunten Argelia, por favor. Sí. Argelia, Roberto, Jared, Marruecos y yo Japón, lo más raro, pues, o lo diferente. Colombia gana, Mario. Y voy Colombia con gana, ¿sí? Colombia para campeón del mundo, Mario. No tanto, Dilo, Mario, ¿no? ¿No tiene ese alcance Colombia? No. Vas a va decepcionar bien. a la comunidad colombiana que está haciendo... Va muy bien, pero hasta ahí. Roberto. Sí, Colombia gana y gana pierde, pero también mucho más equilibrado de lo que suponemos. Me encantaron los colombianos. Hoy los colombianos se apuntaron como candidatos a semifinales para mí. Pero hay que ver, creo que también hay que ver más partidos. Y gana defensivamente es durísimo también. Pero hay que ver también cómo se presentó el partido. Un Portugal que también jugó abierto, ¿no? Y no tiene tanto esa marca ni esa velocidad que pueden tener los de Ghana, ¿no? Sí.
Yo voy a, que le jugaran diferente. Yo voy a leer lo que dice ahí. Colombia gana. Ah, qué bárbaro, ¿eh? Se te contagió Andrés Bustamante, Sí. ¿verdad, Ricardo? Muy bien. No, voy con Colombia. Por nada, ¿eh? También gana, trae un equipazo y ha demostrado cosas muy interesantes, pero hay que escoger a uno. Bueno, Gana Colombia. Colombia también. Veamos la historia entre México y Ecuador, los últimos enfrentamientos. Fíjense, 2025 empate, 2024 empate, 2022 empate. En el 21 gana Ecuador y luego en el 19 México y en el 2015 Ecuador. Ahí estamos, es una serie que si tú tomas en cuenta toda la historia, México está arriba, pero el tema es cómo en los últimos enfrentamientos los niveles se acercan y ahí están los marcadores. Sí. Es cierto también que el fútbol ecuatoriano ha evolucionado y hubo un rato también que en México llegaron bastantes ecuatorianos, como que dejaron de venir y otra vez volvieron a resurgir y han hecho las cosas bien, pero yo creo que México va bien. Yo tenía, no miedo, pero un poquito más de preferencia a Ecuador para jugar que a Uruguay. Uruguay sí creo que en mentalidad, si futbolísticamente hoy no estaban bien, pero en mentalidad sí siempre nos dan un poquito más. Yo recuerdo cuando estaba Alex Aguinaga aquí, que es una de las grandes estrellas que ha exportado el fútbol ecuatoriano, para mí un jugadorazo top de los que han venido a México, que yo le decía, hasta burlándome un poco, ¿no? Ustedes nunca van a ir a un mundial, porque se burlaba de mí cuando íbamos a la selección y quedamos fuera del mundial nosotros del 90. Y mira lo que han crecido de esa época para acá. Han exportado jugadores, hoy tienen jugadores en los mejores equipos del mundo, jugadores rápidos, veloces, con mucha habilidad. Su liga ha crecido, compiten contra Argentina, contra Uruguay, contra Brasil, contra Chile, o sea, contra Colombia. La verdad es que el crecimiento que ha tenido Uruguay en Sudamérica es maravilloso, yo diría extraordinario. ¿Dónde están catalogados hoy la eliminatoria que hicieron y los jugadores que tienen en Europa? Muy bien dirigidos además, muy bien dirigidos. Un técnico al que no le daban crédito y se ha ganado a todo mundo y además lo criticaron en esta primera fase porque pues de estos técnicos... hay muchos técnicos argentinos, es la nacionalidad que impera en esta Copa del Mundo y es de estos técnicos en donde se le cuestiona mucho el asunto y aquí se comenta mucho. Atención futboleros, el martes se viene una batalla que promete paralizar a toda Latinoamérica, México contra Ecuador, dos selecciones con historia, orgullo y una rivalidad que cada vez se vuelve más intensa. Pero aquí viene un dato que pocos recuerdan. México y Ecuador se han enfrentado más de 25 veces en la historia, con una ventaja para los mexicanos, más victorias, más experiencia y una gran historia en este duelo. Pero Ecuador nunca ha sido un rival fácil, y siempre pelea hasta el último minuto. En mundiales solamente tienen un enfrentamiento, Corea-Japón 2002. Ecuador golpeó primero, pero México respondió con carácter, y terminó llevándose la victoria por 2-1 en un partido inolvidable. Ahora todo cambia. Ecuador llega con una generación llena de talento, velocidad y hambre de hacer historia, mientras que México tiene la presión de demostrar por qué históricamente ha dominado este enfrentamiento. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿quién ganará? En el papel, México llega con una ligera ventaja por historia y experiencia, pero Ecuador tiene jugadores capaces de sorprender a cualquiera. En un partido de eliminación directa no existen favoritos, porque un solo detalle puede cambiarlo todo. México contra Ecuador. No es solamente un partido, es una batalla por la gloria. Dos países, un solo objetivo, avanzar y seguir soñando con la Copa del Mundo. El martes se conocerá al verdadero ganador.